Antes de comenzar, queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas. La herencia de Jamenei y la trapea kurda, el tablero de las sombras. Atención, amigos de que hablan Geo, el reloj de la historia se ha acelerado. Son las 21 horas del 3 de marzo de 2026 y la furia de Trump está a punto de subir de nivel, mientras el senador Lindsey Graham promete una potencia de fuego enorme para los próximos días. En De que hablan Geo, les revelamos lo que ocurre detrás de las cortinas, conversaciones secretas, un nuevo líder supremo y la preparación de una ofensiva terrestre que no vendrá de donde ustedes creen. Así que sed sobrios y velad. Hoy desglosamos la verdadera cara de esta guerra. El heredero de la resistencia, Mojtaba Jamenei, toma el testigo de su padre. ¿Quién es el hombre que ahora tiene el botón de las puertas del infierno? La traición desde el norte, Trump, Barzani y Talabani. ¿Están los kurdos a punto de ser usados como carne de cañón en una invasión terrestre orquestada por Netanyahu? Y el farol de la victoria. Irán predice el fin de la guerra mientras el CGRI amenaza con borrar los centros económicos del Medio Oriente. Acompáñenme en este análisis de vigilancia extrema, yo diría, sin demora. Iniciemos con el Nuevo León. Mojtaba Jamenei toma el mando. Amigos de que hablan Geo, la mensura informativa nos obliga a mirar a Teherán. El canal Irán International confirma que Mojtaba Jamenei, hijo del asesinado Ayatollah, ha sido elegido como el nuevo líder. ¿Verdad? Porque esto cambia las reglas del juego. Washington esperaba un colapso del sistema tras el asesinato, pero la elección de Mojtaba señala continuidad y una sed de justicia que no se va a saciar con la diplomacia. Él es el nuevo guardián de la fe y el mando de un ejército que ya advierte, si tocan más centros neurálgicos, Irán abrirá las puertas del infierno contra los centros económicos del Golfo. No es una amenaza vacía, es una promesa de aniquilación mutua asegurada. Esa pinza kurda, el pacto secreto de Trump. Bueno, ya no es tan secreto, ¿no? Aquí entra la claridad mental necesaria para no dejarnos de engañar. Trump ha mantenido llamadas confidenciales con Barzani y Talabani. El objetivo, una ofensiva terrestre desde el norte de Irak usando milicias kurdas o incluso quizás el ISIS. Es la culminación de meses de trabajo de Netanyahu en las sombras. En lugar de arriesgar boots on the ground, botas estadounidenses, lo que sería un suicidio político para Trump, planean usar a los kurdos como la punta de lanza contra Irán. Pero ¿verdad? ¿Recordarán los kurdos cómo fueron abandonados en Siria? ¿Se dejarán usar una vez más como peones en este ajedrez de sangre? Esa es la potencia de fuego enorme de la que habla Lindsey Graham, un incendio regional que no conoce fronteras. ¿Quién parpadeó primero? Resistencia versus escalada. La racionalidad nos muestra dos realidades enfrentadas. Por un lado, el general Talinik de Irán predice que Estados Unidos e Israel detendrán la operación porque no esperaban una respuesta tan poderosa. Por otro, Washington prepara el golpe más duro hasta la fecha. Estamos en el punto de máxima tensión donde el adversario, como el león rugiente, busca cualquier debilidad. Si Trump lanza este nuevo ataque masivo, los asesores del CGRI ya han puesto los objetivos en el mapa, los centros financieros y petroleros de sus aliados árabes. La paz de la que hablaba la Casa Blanca está a un misil de distancia de convertirse en el desierto de las puertas del infierno. Y bueno, entremos de lleno a este análisis del día de hoy, por la noche. Buenos días, África y Europa. El día del exterminio, decapitación en Teherán. Atención, amigos de que hablan Geo, la sobriedad hoy es nuestra única ancla.
Lo que está ocurriendo en Irán es una tormenta de fuegos sin precedentes. El senador Lindsey Graham lo llama potencia de fuego enorme, pero la realidad sobre el terreno es el intento de borrar a una nación de la faz de la tierra. Pongan atención porque el CENTCOM confirma ya más de 1.700 ataques. No solo han destruido la infraestructura militar, han aniquilado el puerto de Bandar Abbas tras 50 impactos directos. Si querían ahogar a Irán, le han cortado la yugular comercial. El ataque al corazón del poder. Aquí mantengamos la claridad mental. 100 aviones israelíes han arrojado 250 bombas directamente sobre el complejo de liderazgo en el centro de Teherán. Han golpeado la oficina presidencial y el Consejo Supremo de Seguridad. Los informes indican que el presidente Masoud Pezeshkian podría estar herido. Esto ya no es una guerra contra una ideología, es una cacería humana contra los cuadros de mando de la República Islámica. Como dice Graham, con un cinismo que asusta, la pregunta es, no es si caerán, sino cuándo. Isfahán, el secreto nuclear. La racionalidad nos obliga a mirar hacia Isfahán. Allí un ataque aéreo ha terminado con la vida del general Abdulhamid Rahbar, comandante de la 15ª Unidad Korat. Pero lo más grave es la declaración de las FDIs, de las Fuerzas Armadas de Israel. Afirman haber destruido un centro nuclear secreto en la base de Minsadehi. Israel justifica el uso de una fuerza desproporcionada, más bombas en un día que en toda la campaña de 2025, bajo la premisa de tener una bomba atómica inminente. Pero poner atención, ¿es una amenaza real o la excusa perfecta para el exterminio total? Esto, como ya lo hemos dicho más de una vez, nos lleva otra vez al fin de la diplomacia. La autoridad de Trump, la vigilancia política nos lleva al Senado de Estados Unidos. John Thune ha cerrado la puerta a cualquier intento de bloquear a Trump. El presidente tiene carta blanca. Mientras el aeropuerto de Mehrabad arde y los depósitos de municiones en Bart explotan, Washington y Tel Aviv han decidido que el tiempo de las palabras terminó. Estamos ante una guerra total de 12 días comprimida hoy en apenas 72 horas. El león rugiente está atacando el centro neurálgico, buscando el colapso sistémico antes de que Irán pueda siquiera organizar su respuesta final. Así pues que hablemos de esas furias épicas y alianzas desesperadas. Poner atención, amigos de Que Hablan Geo, porque ya tenemos el documento oficial en nuestras manos. La operación Furia Épica no busca solo golpear, busca borrar del mapa la industria de misiles de Irán, aniquilar su armada y asegurar que jamás, bajo ninguna circunstancia, obtengan el arma nuclear. Pero poner atención, porque mientras los aviones despegan, la diplomacia en el Golfo se ha vuelto un mercado de trueque desesperado. Los Emiratos Árabes Unidos, tras ver sus refinerías en llamas, llamaron a Putin, suplicando clemencia con los iraníes. La respuesta de Moscú, un frío rechazo. Ante esto, el presidente de los Emiratos Árabes Unidos ha hecho una llamada impensable. Imagínense ustedes, ha contratado a Zelensky. Sí, el chantaje de Kiev. Drones por tregua. Ah, mantengamos la claridad mental, por favor. Zelensky le ha puesto un precio a su ayuda contra los drones iraníes. Si los Emiratos Árabes Unidos logran forzar a Rusia a un alto al fuego de 30 días en Ucrania, entonces Kiev enviará su experiencia para derribar los drones en el Golfo. Es que esto pareciera un chiste, ¿no? Pero de esos malos, de los que no te hacen reír. Es el mundo al revés, amigos de Que Hablan Geo. La guerra en Europa y la guerra en el Medio Oriente se han fusionado en un solo mercado de favores militares. Pero la sobriedad nos dice que los Emiratos Árabes Unidos están en un callejón sin salida si dependen de este intercambio. El reloj de 4 días, el fin de los Patriots. Aquí la racionalidad técnica nos da un dato demoledor de Bloomberg. El ritmo actual de uso. Los inventarios de misiles interceptores Patriot en Qatar se agotan en solo 4 días. Estados Unidos
está volando frenéticamente para traer más munición, pero Irán ha creado una nube de drones y misiles tan densa que es imposible saber cuándo se detendrá. El costo de derribar un dron barato con un misil millonario está quebrando la logística de la coalición antes de la invasión terrestre siquiera comience. Y no hay que olvidar el frente libanés y la zona de amortiguamiento, ¿no? Aquí la vigilancia nos traslada al sur del Líbano. Sur del Líbano. Israel ha comenzado una operación terrestre limitada. Hezbollah se ha evacuado de las zonas fronterizas, pero no se engañen, el objetivo real de la coalición parece ser crear una zona de amortiguamiento en el sur de Irán. Quieren cortar a Irán del Golfo Pérsico y del Mar de Omán. Quieren aislar a la República Islámica de su capacidad de comerciar petróleo para siempre. Es una reescritura total de la geografía energética. Pero como lo decía, ¿cómo se llama este muchacho? Dima de Military Submarine, la coalición todavía está muy, muy lejos de lograr ese objetivo. Y esto me lo han preguntado en comentarios y me han pedido favor de que, pues, elabore un poco. Esta punta de lanza kurda, el plan secreto de Netanyahu. Pongan atención porque debemos aplicar una racionalidad extrema para entender lo que Axios acaba de filtrar. La ofensiva terrestre contra la República Islámica no llevará bandera estadounidense ni israelí, llevará la bandera de Kurdistán o quizás acompañada con ISIS, ¿verdad? Porque Donald Trump ha mantenido llamadas confidenciales con Barzani y Talabán. No son llamadas de cortesía, son la culminación de meses de ingeniería política de Benjamin Netanyahu. El plan es simple y brutal. Usar a los miles de combatientes de la posición kurda PDKI y PJAK, Komala, como la fuerza de choque que penetre en Irán desde el norte de Irak. ¿Sí? Es el ejército de las sombras. Así que mantengamos la claridad mental. 5 grupos kurdos ya han formado la coalición de una guerra bajo el centro de diálogo. Estos combatientes no son novantos. Fuentes de inteligencia confirman que están siendo entrenados y armados por el Mossad. Netanyahu ha convencido a Trump de que los kurdos están listos para salir de las sombras. Es la guerra asimétrica perfecta para Washington. El cambio de régimen de Teherán ejecutado por actores locales, financiados por el tío Sam, pero sin el costo político de ver regresar ataúdes a Arlington. El doble juego de Erbil y la ira del CGRI. La mensura nos obliga a ver las grietas en este plan. El gobierno regional de Kurdistán iraquí intenta desmarcarse oficialmente para evitar ese ser borrado del mapa. Pero el cuerpo de la Guardia Revolucionaria CGRI ya no cree en comunicados. Teherán ya ha respondido lanzando misiles contra las sedes Komala y el PDKI en el norte de Irak. Saben que la invasión se está gestando allí. Pero aquí está el peligro, amigos de que hablan Geo. Y esto nos lleva y nos recuerda que los kurdos, no hay que olvidar, ya fueron abandonados por Trump en Siria. ¿Por qué confiarán ahora? Quizás porque la promesa esta vez es una autonomía de facto dentro de un Irán fragmentado. El mapa de Oriente Medio se está redibujando y les digo una cosa, con sangre ajena. Fragmentación o unidad nacional. La vigilancia nos muestra un conflicto interno inesperado. Los partidarios del príncipe heredero Reza Pahlavi están furiosos. Ven en esta alianza kurda una amenaza separatista que podría despedazar a Irán. Mientras tanto, la coalición kurda ha lanzado un llamado directo a los soldados kurdos dentro del ejército iraní. Rompan vínculos con el régimen. Estamos ante el intento de provocar una guerra civil étnica en medio de un bombardeo masivo. El león rugiente de la geopolítica busca devorar la integridad territorial de Irán usando el anhelo nacional de un pueblo que siempre ha sido usado como peón. Así pues que esta actualización del cierre del martes 3 de marzo de 2026 nos muestra la verdadera cara de la guerra de supervivencia de la que hablábamos, ¿no? Mientras Washington intenta decapitar el mando en Teherán, Irán está ejecutando una demolición controlada de la estabilidad regional.
No están atacando solo bases militares, están atacando la arquitectura de la economía global. Así pues que entremos a esta sección de este análisis que le llamamos las puertas del infierno, el contraataque asimétrico. Amigos de que hablan Geo, aquí debemos aplicar una racionalidad fría ante el caos. El portavoz iraní, el general Talayanik, asegura que Estados Unidos está en un callejón sin salida y que la guerra terminará pronto. ¿Es un farol? Mm, no exactamente. Es el reconocimiento de que Irán ha decidido que si ellos caen, arrastrarán a todo el Medio Oriente con ellos. Así que estar atentos, estar vigilantes, porque el león rugiente ha golpeado simultáneamente en 5 frentes. No se trata solo de misiles balísticos sobre Jerusalén, se trata del estrangulamiento de los aliados de Trump, desde las embajadas cerradas en Kuwait, en Riad, hasta las refinerías en llamas en los Emiratos. Irán está enviando un mensaje. Vuestro escudo no puede proteger vuestra billetera. El apagón energético de Qatar a los Emiratos. Continuemos con la claridad mental que esto necesita. Los ataques a las instalaciones de Qatar Energy en Ras Laffan no son incidentes menores. Han forzado la suspensión de operaciones químicas y petroquímicas vitales. Sumen a esto el incendio en los tanques de almacenamiento de Fujairah en los Emiratos Árabes Unidos y el ataque al puerto de Salalah en Omán. Irán está demostrando que tiene la capacidad para convertir los centros económicos del mundo árabe en antorchas. El mensaje para Trump es directo. Cada bomba en Teherán se traducirá en un aumento catastrófico del precio del petróleo y el gas en las gasolineras de Ohio y Florida. Ese cerco diplomático y las sirenas de Amán. A ver, esto nos obliga a ver la tensión en Jordania. Sí. Las sirenas han sonado continuamente en Amán. Misiles balísticos con ojivas de fragmentación ya están impactando en el centro de Israel, como en Petah Tikva. Aunque las defensas lograron derribar algunos, la saturación está funcionando. El cierre de las embajadas estadounidenses en Kuwait y en Arabia Saudita marcan un colapso diplomático. Washington está perdiendo su capacidad de presencia física en la región, mientras los diplomáticos se esconden en refugios. La paz. La paz de la que hablaba la Casa Blanca se ha convertido en una alerta roja permanente desde el Jordán hasta el Golfo. Esto es un callejón sin salida para Trump. Mantengamos la vigilancia analítica que nos sugiere que Irán apuesta a que la opinión pública occidental no soportará una crisis energética prolongada. Si el general Talayanik tiene razón, el Pentágono no esperaba una respuesta tan poderosa a nivel regional. No se trata de quién tiene más aviones, sino de quién puede soportar más dolor. Mientras Israel lanza 250 bombas sobre Teherán, Irán lanza 2 drones sobre Riad y logra que el mercado energético mundial entre en pánico. Es la definición perfecta de guerra de desgaste. Hablemos del heredero del caos. Sí, sorprendente, ¿no? Y las puertas del infierno. Atención, amigos de que hablan Geo, porque aquí debemos aplicar una sobriedad absoluta para entender el giro que ha dado Teherán en las últimas horas. El general Ebrahim Jabari, asesor del CGRI, ha sido meridianamente claro. Si Washington e Israel siguen golpeando instalaciones clave, Irán no responderá solo con misiles a bases militares. Atacarán todos, pero todos los centros económicos de la región. Hay que estar atentos, porque el mayor general Naini ha subido la apuesta y le llama las puertas del infierno se abrirán más
con cada minuto que pase. Y les digo una cosa, ¿eh? No es una retórica, es la advertencia de que el león rugiente iraní está listo para prender fuego a la gasolinera del mundo si intentan acorralarlo en su propia casa. Mojtaba Jamenei, el líder de la guerra. Continuemos con esta mentalidad clara, con claridad mental. A pesar de los intentos de Israel para decapacitar el Consejo de Expertos bombardeado en el complejo de Com, hay imágenes, la sucesión se ha completado. El edificio estaba vacío. Atacaron el edificio pensando que iban a acribillar a 80 clérigos. El Mojtaba Amenei es el nuevo líder supremo. A diferencia de su padre, Mojtaba llega al poder en medio del fuego, bajo la presión directa del CGRI. Esto significa que el ala más dura de los militares ahora tiene el control total de la política exterior. Olvídense de las negociaciones de Ginebra. El nuevo Irán, perdón, está configurado para la resistencia total y el castigo severo. Ese fallo de inteligencia en COM. Esto nos obliga a señalar el error estratégico de las FDI, ¿no? De las Fuerzas de Defensa Israelíes, ¿no? El portavoz israelí Efi Defrin presume del ataque al complejo de Com donde supuestamente se reunía el Consejo de Expertos. Sin embargo, la agencia FARS confirma que la reunión fue en línea. ¡Tarán! Israel bombardeó piedras mientras la sucesión se decidía en la red. Este fallo de inteligencia permitió que la estructura de poder de la República Islámica se mantuviera intacta y más unida que nunca frente al invasor. Han subestimado la capacidad de adaptación de un régimen que lleva décadas preparándose para este momento. La doctrina de la tierra quemada económica. Esto nos muestra que Irán ha trazado una línea roja, la economía del Golfo. Si Bandar Abbas ha sido destruido, Irán se siente con el derecho moral y militar de hacer lo mismo con Dubái, Abu Dhabi o las terminales saudíes. Como dice nuestra reflexión central de hoy, el adversario busca a quien devorar, pero Irán ha decidido que si va a ser devorado, el sistema financiero global caerá con él. Así que estamos ante el inicio de una fase donde cada minuto que pasa las puertas del infierno se ensanchan para todos. Sí. El trono de fuego y la línea roja del Golfo. Esta jornada de este 3 de marzo termina con una certeza, yo diría, aterradora. El tiempo de las advertencias se ha agotado. Mientras Washington celebra los 1.700 impactos y la destrucción de Bandar Abbas, en Teherán ha surgido una nueva voluntad de hierro. Ojo que hay que poner mucha atención al peso de este movimiento al elegir a Mojtaba Jamenei. Están diciendo a Trump, has fallado. Si, una, si tu opción era decapitación, pues mira, ha salido otra cabeza y más joven, más fuerte y en medio del caos, con una gran presión y con, ¿por qué no decirlo? Podríamos decir también una sed de justicia y venganza por ese asesinato cínico a su padre. Mojtaba Jamenei no solo ha heredado el título de su padre, ha heredado un país en llamas que lejos de colapsar se está atrincherando en una doctrina de destrucción mutua. Cuando el CGRI habla de las puertas del infierno, no se refiere a la teología, se refiere a la infraestructura energética que sostiene al mundo moderno. Sed sobrios y estar atento, porque el adversario del que nos habla Primera de Pedro 5:8 hoy se manifiesta en la soberbia de quienes creen que pueden decapitar una nación bombardeando edificios vacíos en Com, mientras la verdadera resistencia se organiza en las sombras y en la red. La pinza kurda que Netanyahu y Trump han diseñado es una mecha corta en un barril de pólvora que amenaza con fragmentar el mapa del Medio Oriente para siempre.
Si las próximas horas traen la potencia de fuego enorme que promete Lindsey Graham, Irán ya ha puesto el precio, el fin de la estabilidad económica regional. Las embajadas cerradas en Riad y Kuwait son el preludio de un silencio diplomático que solo será roto por el estruendo de los misiles. La vigilancia hoy no es una opción, es nuestro único escudo, amigos de que hablan Geo. Manténganse atentos porque el león ha cambiado de piel, pero su rugido es más letal que nunca. Como siempre les digo, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos. Chao, chao.